Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. El tema para este día es los males del adulterio. Dice la palabra de nuestro Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar juntos nuevamente, por cada vida, mi Dios, que has encaminado para buscar tu rostro, escuchar tu palabra y adorar tu santo nombre. Te pedimos por los que hacen falta, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón y cada vida. Encamina los pasos de los que hacen falta. Y en esta hora, Señor, te damos la bienvenida porque pues este momento y esta reunión, mi Dios amado, es en tu nombre, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que des esa bendición que tienes preparada, Señor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. Decíamos que el tema es los males del adulterio. Y aquí estamos leyendo una porción de la palabra de nuestro Dios que habla acerca de esta falta de fe y falta de espera que tuvieron en un momento determinado Abraham y Sarai. Abraham había recibido la promesa de que él iba a ser padre, que iba a tener un heredero y que ese heredero no iba a ser un esclavo, sino que un hijo de él y de Sarai iba a ser el heredero que iba a tener y que su descendencia iba a ser incontable. Y como una muestra le dice: cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero vemos que las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de las malas decisiones, la falta de tomar en cuenta a Dios en las decisiones que se toman, comienzan a llevarse esas consecuencias a lo largo de la vida. Y en el caso de el tema de esta noche, vemos que son consecuencias que van llevándose dentro de la pareja, del matrimonio. Recordemos que Abraham había descendido a Egipto cuando hubo una hambre en toda aquella región. Y en lugar de esperar en Dios, de confiar en Él y de permanecer en la tierra donde Dios le había dicho que permaneciera, Él toma un camino diferente y desciende a Egipto. Y vimos las consecuencias y los peligros a los cuales se enfrentó al ir a Egipto. Y los expulsaron de Egipto por haber mentido. Y trajo de ahí muchas riquezas y muchos regalos. Y entre ellos venía una esclava
que habían adquirido ahí. Han vuelto a la tierra de Canaán. Dios reafirma el pacto con Abraham. Pero estaba pasando el tiempo. Abraham tenía 90 años. Sarai tenía 80 años. Y podría decir cualquiera, pero no vemos claro cuándo se va a cumplir la promesa. El Señor ha dado una promesa, pero ya está transcurriendo el tiempo y comienzan ellos a hacer análisis lógicos y a examinar su situación y comienzan a dar conclusiones de que prácticamente ya es imposible que en ellos vaya a cumplirse la promesa, pues se ven muy mayores para que vayan a ser padres de familia. Y Sarai, mujer de Abraham, que no le daba hijos, tenía esta sierva egipcia, le dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Agar era la sierva de Sarai, era la esclava que había adquirido. Y ella podía disponer de su sierva, de esta esclava. Y era la costumbre que la señora podía disponer de sus esclavas. Y era la costumbre también, en el caso de la esterilidad dentro del matrimonio, según la costumbre de aquellas regiones. Recordemos que Abraham y Sarai habían sido educados en Ur de los Caldeos. Entonces era la costumbre que ellos conocían. Y podría parecer para cualquiera algo normal porque era según la costumbre. Pero el que la costumbre y que las prácticas sean normales dentro de las sociedades, ello no significa que esté aprobado por Dios. No significa que sea del agrado de Dios. Y toma esta decisión Sarai. Y dice la palabra de nuestro Dios que atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí comenzaron a argumentar y a poner la lógica y la razón humana para tomar esta decisión, en lugar de esperar en la promesa de Dios. Y decididos ellos, actúan conforme a la decisión que habían tomado. Entonces se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta desobediencia que habían tenido como matrimonio y como pareja, ya estaba comenzando a traer las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Y prontamente la sierva, la esclava, comenzó a ver con desprecio a su ama, a su señora. Y aunque aquello podía parecer algo normal, según las costumbres, vemos que el pecado, por ser pecado, trae consecuencias. Y ya se había comenzado a generar los conflictos dentro del matrimonio, a generar todas las diferencias que podía traer las consecuencias de esta desobediencia y falta de fe. El creyente no puede actuar conforme las costumbres, ni atraer las costumbres del mundo hacia el interior del matrimonio. Porque todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y que es una ofensa a Dios, también va a traer consecuencias a la vida de la persona. Y en este caso vemos que también está trayendo consecuencias al núcleo familiar. Ya aquella situación seguramente era invivible para ellos. Que vieron que aquello que parecía la solución y la salida para encontrar un heredero, una descendencia para ellos, vieron que aquello se había convertido en un problema muy serio. Y ahora
comienzan los reclamos. Y le dice entonces Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora vienen los reclamos, y era una decisión que habían tomado juntos. Ella había proveído la idea. Abraham había atendido al consejo de Sarai y cede ante la petición y el ruego de su esposa. Pero aquí también él había dejado un lugar, había seguido un lugar que solamente a él le correspondía, pues él era la cabeza de familia. Y aunque en aquel momento su esposa se sentía quizás muy triste y quizás desesperada, y en la desesperación y no ver salida, ella comenzó a buscar dentro de la razón humana una salida y una solución. Y eso que se le ocurre a ella lo presenta como una petición a su esposo, y él, dejando su posición de cabeza del hogar, atiende a la dirección que está dando su esposa. Lo que tenían que razonar en ese momento era si aquello era conforme a la voluntad de Dios y del agrado de Dios. Pues si nuestro Señor había dicho a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y que dejara a su familia, era para que se desarraigara también completamente de las costumbres que había visto allá en Ur de los Caldeos. Pues le estaba llamando para ser una persona completamente diferente y para ser formado por Dios. Dios le había llevado a esta tierra donde él había comenzado a tener un trato con Abraham y lo estaba preparando para que llegase a ser padre de multitudes. Pero vemos que ellos toman esta decisión y no consultan a Dios. Aparte de ello, que era una costumbre que habían visto en la tierra allá, de la cual Dios les había dicho, y le había dicho específicamente a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Fue una orden expresa de Dios para el padre de familia, para el padre de familia, para el cabeza de hogar, para quien iba a dar la dirección, para quien iba a dirigir a esa familia, quien iba a tomar las decisiones dentro del hogar y a quien tenía que seguirle su esposa. Pero ahora él está dejando aquella posición y está cediendo a los consejos de su esposa. Considera que la mayoría de los casos, la mujer o la esposa es la que prontamente se desanima. Pero ahí debe estar la fortaleza del esposo, y allí debe estar la fortaleza de estar esperando en Dios. Recordemos que el enemigo también está tratando de atentar en contra de los matrimonios y en contra de los hogares, de destruir los núcleos familiares, para destruir las vidas que lo componen y destruir a través de cada hogar, destruir las sociedades enteras. Y las consecuencias comenzaron a vivirlas. Y vemos que esas consecuencias llevaban tristeza, convulsión, quizás llevaron hasta golpes de parte de Sarai hacia Agar. Primeramente, Sarai toma una decisión, la lleva a su esposo, él la atiende, cede su lugar, cabeza de familia, actúan conforme a esa decisión. La esclava está esperando un hijo. Ahora ella comienza a menospreciar a su ama. Aquello que parecía la solución ahora es un problema y está trayendo consecuencias y está lastimando el corazón de cada uno de ellos. Y tanto está sufriendo aquel causante del pecado como también aquel que es víctima. Y dice la palabra: Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí podemos ver el sufrimiento que había en el corazón de Sarai. Y está pidiendo prácticamente que ya no puede ella vivir y sobrellevar esa situación por causa de la mala decisión y el consejo equivocado que había dado su esposa.
que prácticamente era ya invivible para ella y le está diciendo mejor que sea Dios quien decida. Quizás pensando en su corazón si es necesario y si Dios dice que haya que apartarnos y separarnos el uno del otro, pues que así sea, pues yo ya no puedo vivir con esta afrenta. Que juzgue Jehová entre tú y yo. Y Abraham le respondió a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz tú con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, dice que afligía a Agar, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí podemos ver una convulsión que había en aquel hogar. Seguramente vivían empleitados, habían llegado al grado de permitir que sangre extraña también ingresara al seno del hogar. Ahora aquello era insoportable, invivible, y en cierta manera Sarai le estaba reclamando a Abraham, como diciéndole: tú le estás reconociendo mayores derechos, posiblemente. Tú le estás poniendo en un lugar que no debe de estar. Yo te la di simplemente por mujer, no para que llegara a ser, ni que aspirara a ser la señora del hogar. Te la di por mujer simplemente para que cumpliera una comisión que habíamos acordado. Seguramente ese era el razonamiento de Sarai. Pero este reproche le dice que juzgue Dios entre tú y yo. Es como un reclamo que le está haciendo a Abraham. Pues le está diciendo prácticamente: ella no se comportara de esa manera si tú no le reconocieras un lugar que no se merece. Si no le dieras un reconocimiento que nunca debió haber tenido, sino que simplemente te la di por mujer, pero no para que aspire a ser la señora o que venga a usurpar el lugar que a mí me pertenece. Que parecía en la región esta costumbre, la solución para aquellos hogares donde por causa de esterilidad las señoras no podrían tener hijos, que a través de las esclavas podrían ellos tener descendencia. Pero vemos que Dios no está de acuerdo en ello. Que nuestro Señor ha dicho que el matrimonio, amén, el matrimonio ha sido constituido solamente para una pareja. Que el matrimonio ha sido constituido únicamente para un hombre y una mujer. Que el hombre solo debe tener a su esposa y que la mujer solamente debe tener a su esposo, su único esposo, y con quien debe permanecer por siempre hasta que la muerte lo separe. Y que el esposo solo debe tener a su esposa y permanecer con ella hasta que la muerte lo separe. Y aunque vemos que en este mundo hay una liberalidad, hay una libertad, y vemos que cuántos malos ejemplos y cómo el pecado parece algo tan normal en este mundo, donde ha llegado las costumbres a permitir que una persona pueda convivir con uno, con otro y con otro, con una, con otra o con otra, y que todo es normal. Vemos que delante de Dios esto es un pecado. Y que trae consecuencias y heridas también para aquel que lo practica, como también para aquel que es una víctima inocente del adulterio. Es lo que cada uno debe tener muy claro. Principalmente debe tenerlo muy claro los solteros. Deben tener muy en claro las solteras. Deben tenerlo muy bien en claro los jóvenes. Las jóvenes. Porque el matrimonio ha sido una institución creada por Dios. Es Dios quien estableció el matrimonio. Él creó a Adán y también Él creó a su mujer, a Eva. Dice, para que los dos sean una sola carne. Él creó a Adán y a Eva, nada más, para establecer el primer matrimonio. No creó un tercer elemento como reserva en caso de que no se quieran o se aburran o que al fin y al cabo no se entendieron, haya una tercera opción, sino simplemente dos personas reconocidas únicamente por Dios para establecer este vínculo que es el matrimonio. Nuestro Señor ha establecido esta institución de esta manera porque también es la forma a través de la cual protege a la familia, protege los corazones que conforman el matrimonio, protege también a los miembros, a los esposos que conforman el matrimonio. Pues
Este pecado trae heridas y afrentas. Sufre aquel que lo practica al ver que como la mujer samaritana, al beber de esas aguas, siempre vuelve a tener sed. Como también sufre aquel que de una manera inocente está siendo víctima. Vemos que aquí también trae consecuencias. Y trae unas consecuencias también para terceros. Porque también está sufriendo el hijo. Venía aquel a sufrir porque iba a nacer de una mujer esclava. Y la condición de la madre determinaba también la condición del hijo que iba a nacer. Y siendo Agar una esclava, como consecuencia su hijo también sería un esclavo, aunque fuera hijo también del pater familia. Vemos la descendencia de Sarai, que únicamente tenían que esperar la promesa de Dios. La descendencia de Sarai, a través de Isaac, era la descendencia de la promesa, para ser libres. Vemos cómo la falta de espera en la voluntad de Dios trae graves consecuencias. Específicamente, en este caso, el ejemplo hacia un matrimonio, hacia un hogar, hacia esta pareja de esposos. Tomaron decisiones en un razonamiento puramente humano y en la carne, sin tomar en cuenta a Dios. El Señor tiene todo preparado y a su tiempo para cada persona. Él tenía preparado el tiempo en el cual les iba a entregar un hijo. Solamente tenían que esperar. Los jóvenes deben saber que Dios también tiene preparado el tiempo y la persona idónea para cada joven, para cada jovencita. Que no debe de tomar decisiones arrebatadas, sino solamente esperar en Dios. Porque Dios es el que tiene cuidado de cada vida. Dios es el que lleva el control de cada uno de sus hijos y de los que confían y esperan en Él. Amén, así es. Por eso aquel que ha creído en Cristo Jesús también no debe tomar decisiones arrebatadas. Recordemos que el enemigo también va a llegar a atentar por esta vía, va a llegar a tratar de atentar en contra de los corazones de las personas. Va a seducir a los jóvenes, va a seducir a las jovencitas, va a atentar contra los hogares. Pero debemos nosotros cada uno esperar en Dios y atenernos a la voluntad de Dios. El Señor le dijo a la samaritana y le dice, dame de beber. Estaba junto al pozo, llega la samaritana y le dice, dame de beber. Y él le dice, tú siendo judío, me diriges la palabra y me pides de beber. Y él le dice, si supieras quién te habla, tú le pedirías de beber. Y le dice a la samaritana, nuestro Señor Jesús, trae a tu marido. ¿Cuál fue la respuesta de ella? No tengo. Que le dice nuestro Señor Jesús, bien has dicho, porque 5 has tenido. Imagínense, 5 maridos, 5 hombres. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tuyo. Pero vemos la misericordia de nuestro Dios que esperó a que llegara esta mujer para ofrecerle del agua que salta para vida eterna. Aquel que está llegando a beber de esas aguas que producen sed nuevamente, va a encontrar únicamente en ellas sufrimiento, dolor y heridas. Puede ser libre en Cristo Jesús. Porque el agua que Cristo da es agua que salta para vida eterna. Solo Cristo Jesús puede dar la libertad que necesita cada corazón esclavo del adulterio. Solo Cristo Jesús puede llevar la sanidad a los corazones. Solo Cristo Jesús puede restaurar los hogares. Solo Cristo Jesús puede quitar esa sed. Amén, así es. El enemigo ha llevado los corazones para producirles que sean esclavos del adulterio. Solamente Cristo Jesús. Y aquella mujer creyó en Cristo Jesús. Abraham solamente tenía que esperar en la promesa. Ya Dios le había prometido, había hablado con él, que él iba a ser padre de familia, que de Sarai vendría el hijo. Pero tomaron una decisión arrebatada e inconsulta delante de Dios. Y vemos las consecuencias. Y consecuencias que luego las comienza a sufrir el hijo también cuando nace. Y Agar huyó, fue hacia el desierto. Pero un ángel se le presenta en el camino y le dice, ¿qué haces? ¿Hacia dónde vas?
Le dice ella que huye de su señora, de su ama. Pero le dice, vuelve, regresa. Y le lleva un mensaje de parte de Dios, que ese hijo también iba a ser bendecido y padre de una gran nación. Y regresó. Pero las consecuencias de la desobediencia siempre estuvieron presentes y hasta el día de hoy están presentes. Y mire que de la promesa, el hijo de la promesa, de él desciende toda la nación judía, israelita. Pero también del hijo de la esclava surgió otra nación, la nación árabe. Algunos dicen, en base a la promesa de nuestro Dios a Abraham, pues nuestro Señor le dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Pero oiga muy bien esto, para que tengamos cuidado en lo que hablamos. Nuestro Señor le dio esa promesa a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y eso es a través de la descendencia de él. Y algunos dicen, cuidado con maldecir a los judíos, a los israelitas. No es promesa. Pero también nosotros somos hijos. Por lo tanto, no se puede maldecir ni a uno ni a otro, porque los dos son descendientes de Abraham. Ya Dios dará la salida a esos conflictos. Pero lo que vemos es las consecuencias que trae este pecado. Y aunque parezca que sean tan normal y hasta de mutuo acuerdo como lo hubo en este caso, eso no va a quitar las consecuencias y los sufrimientos y que van a ser arrastrados aún hasta los hijos. Por causa de esto, de esta desobediencia, ¿cuántos hijos crecen sin uno de sus padres? Ya sea sin el padre o crecen sin la madre. Por causa de este pecado, donde las heridas han llegado a ser tan profundas y permanecen abiertas por mucho tiempo, que han llegado a ser incapaces de perdonarse el uno al otro, y permanecen por siempre y por siempre y por siempre aquellas heridas, y vuelven nuevamente a producir dolor y sufrimiento cada vez y cada vez y cada día, y cada época y en cada momento que haya que recordar, se producen nuevamente los dolores y las heridas de aquel sufrimiento por causa de la desobediencia. Y los hijos también sufriendo y sufriendo y sufriendo y llevando también el dolor. Vemos cómo nuestro Señor ha establecido esa manera de proteger el corazón del esposo, el corazón de la esposa, el corazón de los corazones de cada uno de los hijos, donde cada uno debe amar el uno al otro, el esposo a la esposa amar al esposo, amar a los hijos y no permitir que nada llegue a contaminar aquella unión y aquella relación, principalmente porque ha sido establecida conforme a la voluntad de Dios. Y esta manera de protegerlo nuestro Señor lo hace para que el corazón humano se mantenga sano, que no haya sufrimiento, que haya una felicidad dentro del hogar, que no haya convulsiones a causa de la pérdida de confianza. Porque una vez se pierde la confianza, también se arruina el matrimonio. De lo que cada uno debe cuidar en su hogar, de no perder la confianza de su cónyuge, porque es difícil recuperar. Solamente la mano de Dios puede sanar los corazones, cerrar las heridas y permitir y hacer que se recupere la confianza. Fiel es Dios y poderoso para sanar los corazones y restaurar los hogares. Que aquel que esté tomando de esa agua que le vuelve a producir sed, solamente tiene que clamar a Cristo Jesús, quien es poderoso, quien ha venido a libertar a los cautivos. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en esta noche tu palabra quede guardada en cada una de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra cada día. Y en esta hora te pedimos por cada uno de nuestros hogares.
por cada hogar aquí representado, Señor. Que seas tú y tu Espíritu Santo quien gobierne en cada corazón y en cada vida. Que podamos, Señor bendito, cada uno vivir conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros hogares y nuestros matrimonios. Guarda nuestras vidas, guarda nuestras almas, guarda los corazones de nuestros hijos, guarda los corazones de los jóvenes, de las jóvenes, Señor, que puedan esperar, confiar en ti y esperar, mi Dios bendito, porque sabemos que tú tienes nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.